Dios les bendiga, hermanos y hermanas, familia del Señor. Qué bueno que podemos estar nuevamente juntos para participar en esta enseñanza. Estamos alegres aquí con el pastor José Pablo porque nos permite entrar ahí a la comunidad de su hogar y poder pues participar en esta enseñanza. Hoy tenemos un tema muy hermoso, muy interesante. Como todo lo de la Biblia es tan hermoso, tan interesante, hoy vamos a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Así que prepárese porque vamos a estar hablando sobre este misterio que Dios nos revela solamente a través de la iglesia. Así que vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría, para que el Señor nos abra el entendimiento y podamos recibir esta palabra que es palabra de Dios. Oramos, pastor. Amén, pastor. Ahí donde está, incline su rostro. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por permitirnos una vez más llevar tu palabra, Señor, y declaramos desde ya, Señor, que en todos los hogares, Señor, toda persona, todo hombre, mujer que recibe esta enseñanza, que la escucha, Padre, recibe la revelación a su corazón, esa atesorada, Señor, para que el arrebatamiento sea revelado y manifestado, que podamos entender la esperanza que tu iglesia tenemos. Gracias por amarnos, por cuidarnos, Señor, hasta el último día, porque tú eres fiel a tus promesas. Declaramos sabiduría de lo alto, Señor, y que toda duda, todo temor son quitados, Señor, de tus hijos, y que nos llenas, nos revistes de tu amor y de tu poder en Cristo Jesús. Lo declaramos y te damos gracias. Amén, amén, amén. Acompáñanos entonces a adorar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Adorémosle. Él volverá a levantarnos, Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá a levantarnos, Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Volverá allá en las nubes levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá allá en las nubes
Siempre es hermoso adorar a Jesús. Qué experiencia más maravillosa. Y en eso nos identificamos, la iglesia, pastor, en que somos adoradores. Siempre lo he enseñado, que todo lo que usted tiene, lo que usted es, nuestro Señor Jesucristo nos lo ha dado. Así es. ¿Verdad? Todo regalo, dice la Escritura, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Pero hay algo que usted y yo le podemos dar al Señor que Él no nos lo ha dado, ¿verdad? ¿Y qué es? Es nuestra adoración, nuestra alabanza, y nuestra adoración es nuestro servicio, nuestro culto racional ante el Señor. Siempre, ¿verdad? Un hombre de Dios y una mujer de Dios se reconoce en la alabanza y en la adoración. Porque ahí dice la Escritura que es en la alabanza y la adoración que Dios se mueve en medio del pueblo. Así que, hermanos, vamos a hablar sobre la venida de Jesús por sus santos. Usted puede buscar usted quiere estudiar este tema teológicamente, tiene que buscarlo bajo este tema, ¿verdad? La venida de Jesús por sus santos, que nosotros lo conocemos como el arrebatamiento. ¿Qué le parece, pastor? Si vamos, leamos la Escritura ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 15 al 17. ¿Qué dice la Escritura, pastor? Dice el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Así que este es un misterio, pastor. Así es, pastor. Quiero que ustedes sepan, mis hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia fue algo que Dios tuvo escondido, así como el concepto de la iglesia existía en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo y no se lo reveló. Dio algunas pistas, ¿verdad?, sobre lo que iba a ser la iglesia, y ahora el apóstol Pablo en Corintios nos dice que este es un misterio. Así es. Entonces es un misterio que Dios jamás reveló a nadie, pero nos da algunas pistas en el Antiguo Testamento. No vamos a establecer una doctrina, hermano, ¿verdad? No vamos a establecer una doctrina en el Antiguo Testamento, porque acuérdese que la nación de Israel es una y el pueblo de Dios, la iglesia, es otra, pero hay paralelos y eso no lo podemos, eso es indiscutible. Hay paralelos entre la nación de Israel y la iglesia. Por ejemplo, pastor, con Enoc, por ejemplo. Así es, ¿verdad? Vamos a hablar de algunas pistas, ¿verdad? Algunos chispazos que Dios nos dio en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, ahí tenemos a Enoc. ¿Qué dice la Biblia de Enoc, pastor? En Génesis capítulo 5, en el verso 24, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero también, pastor, el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, en el verso 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Ah, interesante. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Aquí, interesante. Aquí podría ser un ejemplo. Y más adelante vamos a tocar un poco de este punto. Pero también nos da otra pista. Por ejemplo, el arrebatamiento de Elías, del profeta Elías. ¿Cómo sucede eso, pastor? En el segundo libro de los Reyes, pastor, en el capítulo 2, verso 11, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¡Wow! ¿Mire? Ahí usted puede ver, nadie pudo explicar esto. Es más, imagínese cómo era posible que los mismos profetas, que era a través de los cuales Dios revelaba en el Antiguo Testamento, los mismos profetas anduvieron buscando a Elías 3 días, lo anduvieron buscando a ver dónde había caído, ¿verdad? A ver si lo encontraba, aunque Eliseo les decía que no perdieran el tiempo. Pero podría ser este arrebato de Elías, ¿verdad?
Dios lo agarró en un carro de fuego, un torbellino y se lo llevó. Podría ser una señal, Así es. ¿verdad?, de lo que Dios tenía planeado hacer con la iglesia. No lo podemos establecer, pero podrían haber señales. Ahora, pastor, Así es. ¿qué nos dice Jesús? Porque vámonos al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y yo sé que Jesús, y se nota cuando usted estudia los 4 evangelios, que la misión del establecimiento del reino de Dios por medio de Jesús no era, yo no lo veo particularmente, yo no veo que el arrebatamiento fuera el tema central de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sino establecer su reino y dar la esperanza de resurrección. Porque, hermanos, acuérdese que Israel, la mentalidad del pueblo de Israel era que el Mesías iba a venir a derrotar a los romanos, a sacarlos de la esclavitud que tenían bajo el imperio romano para que ellos gobernaran. Entonces, esa es la mentalidad que permeaba en todo israelita. Así que cuando ellos ven a Jesús, no están viendo al Dios manifestado para establecer un reino espiritual. Ellos están viendo a un hombre que sana a los enfermos, que levanta a los muertos, que camina sobre el agua, y dicen, este es. Es imposible que con este rey nosotros, los israelitas, no vamos a destruir a los romanos. ¿Cómo no vamos a vencer a los romanos si este hombre resucita a los muertos? Así que no importa cuántas veces los maten los romanos, este nos levanta. Si tenemos que huir, huimos sobre el mar. ¿Y quién nos alcanza? ¿Verdad? Este hombre es capaz de alimentarnos con 4 panes, con 5 panes, 2 peces. El imperio romano, cuando tenía que conquistar otras naciones, eran 1000 bestias cargadas con alimento, ¿verdad? Tenían que hacer puentes, tenían que hacer barcos. Ahora imagínense la mentalidad de los judíos con un rey que con 5 panes y 2 peces puede alimentar multitudes, que tiene el poder de caminar sobre las aguas, tiene el poder de resucitar a los muertos y sanar a los enfermos. Entonces, la mentalidad de la nación de Israel están esperando un Mesías, están esperando un rey que los va a libertar de la esclavitud de Roma. Pero, ¿verdad?, ellos no entendían, así que Jesús estaba peleando para cambiar una mentalidad que tenían por cientos de años. Entonces, la misión de Jesús era, pues, establecer el reino de Dios en la vida de ellos, ¿verdad? Y darles la esperanza. Se hablaba más de la resurrección que del arrebatamiento. Pero Jesús, indudablemente, en sus mensajes habló, pastor. Díganos, por ejemplo, en el libro de Mateo, el capítulo 24, Dios en Cristo habla del arrebatamiento. ¿Qué es lo que dice ahí, pastor? Así es maravilloso porque el Señor siempre deja señales, siempre lo hizo saber. Y en ese verso, el verso 40 dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dígame si no hay claridad, pastor. Sí, ejemplos claros, pastor. Lo que pasa es que ellos no lo podían entender. No lo podían entender. Porque era un misterio. Si ellos hubieran entendido, le hubieran preguntado. Así es. Pero no le preguntaron porque no lo entendían. Acuérdense que el apóstol Pablo es el que dice que a él se le reveló el misterio del arrebatamiento. Pero también Jesús habló en otras oportunidades, pastor. Sí, en Juan 11:25, él dijo algo muy claro, pastor. Y él les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hablando. Que iba a haber una resurrección. Así es. Que nos iban a levantar. Y antes de su crucifixión podemos darnos cuenta que le dice a los discípulos también específicamente, pastor, en Juan 14, en el verso 2 y 3, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aleluya. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Jesús. Wow, no lo podían entender, pastor. No lo podían entender. Qué claridad. Para usted y para mí ya no es profecía, es una realidad porque ya fue revelada. Imagínense, voy a prepararles lugar. Así es. Hay un lugar preparado para nosotros, pastor. Hay un lugar preparado. Para todos aquellos que vamos a ser parte de este arrebatamiento, hay un lugar que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar. Y esto es hermoso. Entonces, pastor, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo sí habló, ¿verdad? Sí dio señales de lo que sería este arrebatamiento. Y entonces definamos esta palabra, pastor. Entonces, ¿qué es lo que es arrebatamiento? ¿Qué es lo que es arrebatar? Arrebatamiento es un verbo, una palabra en griego, pastor, que se pronuncia arpazo. Okay. Y esta palabra literalmente quiere decir tomar por la fuerza. Literalmente. Tomar por la fuerza. Tomar por la fuerza. Correcto. Y en la Biblia nosotros la vemos combinada con la idea de una acción repentina y veloz. Una acción vigorosa, súbita. Y tenemos un ejemplo, pastor, que es tremendo porque esa misma palabra se usa en esta escritura. En el libro de los Hechos, en el capítulo 23, en el verso 10, dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos. La misma palabra que usa el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, entonces, así es, ¿verdad? Para hablar del arrebatamiento de la iglesia, es la misma que usa el escritor de Hechos, Lucas, el doctor Lucas, para decirnos que el apóstol Pablo fue arrebatado. Entonces, ahí se usa literalmente, ¿verdad? Sacado por la fuerza. Sacado por la Entonces, fuerza. Qué bonita la figura, porque usted no tiene que hacer nada. No. Usted va a ser levantado, arrebatado, súbitamente, ¿verdad? Súbitamente. No sabemos cómo ni cuándo, pero sí va a pasar. Entonces, es necesario, ¿verdad? Es necesario que estemos apercibidos de esto. Ahora, pastor, ¿quiénes vamos a participar en el arrebatamiento? Esto es muy importante entenderlo, pastor, porque son los creyentes, pero tenemos que definir cuáles creyentes, ¿verdad? Porque no todos los que están en la iglesia van a participar, pastor, del arrebatamiento, sino los creyentes que permanecen fieles, que han recibido, confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, que entienden que la salvación es un regalo, que son obedientes a todos los mandamientos de Dios en la palabra, que han sido bautizados en el agua, que han cumplido con ese sacramento. Y es interesante, pastor, porque cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, también recibimos el Espíritu. Y el bautizo en el Espíritu Santo es una capacitación para cumplir con efectividad el ministerio, el propósito que hay en Dios. Entonces, tenemos que poner estos puntos claros, pastor, ¿verdad? Así es. Porque acuérdese que la iglesia tradicional enseña, y cuando hablo de la iglesia tradicional estoy hablando de la católica romana, enseña que todo aquel que fue bautizado en la iglesia católica y muere, es partícipe. Totalmente mentira y totalmente opuesto a lo que la escritura dice, ¿verdad? El bautismo te incorpora al cuerpo para que tú cumplas con responsabilidades como ciudadano del reino. Entonces, si la persona es bautizada en cierta religión de niño, pero vivió una vida disoluta, fue sinvergüenza, adúltera, ladrona, violó todos los mandamientos, el bautismo que recibió de niño o de niña no lo hace ni la hace partícipe de la vida eterna. Eso es totalmente opuesto a la escritura. Entonces, los que vamos a participar en el arrebatamiento de la iglesia somos todos aquellos que hemos confesado a Jesucristo, ¿verdad? Como Señor y Salvador, y hemos participado en el bautismo y tenemos las convicciones claras y firmes, ¿verdad? Vivimos la palabra, vivimos los mandamientos. No todos los que estamos en la iglesia
vamos a ser arrebatados. Lo que Jesús dijo en Mateo 24, 40, 41. Uno va a estar acostado, ¿verdad? Dos van a estar acostados, uno va a ser levantado y el otro va a ser dejado. Dos van a estar en el campo, uno va a ser levantado y el otro dejado. Está hablando de la iglesia. De la iglesia, así es. Entonces, no todos, sino los que confesamos a Jesucristo y vivimos de acuerdo a los principios establecidos con las responsabilidades. Así es, pastor. ¿Cómo es que usted se bautiza en las aguas y es infiel cuando ya es parte del cuerpo? Si usted ya se bautizó en las aguas, usted es parte del cuerpo, usted es un ciudadano del reino de Dios y tiene que participar en todas las responsabilidades que tiene como ciudadano del reino dentro de la iglesia, ¿verdad? Cumplir, congregarse, orar, participar en los discipulados, prepararse, orar por el bautismo en el Espíritu Santo para que lo capacite, para que pueda desarrollar su misión en esta tierra, ser fiel a todo lo que la Biblia dice en la iglesia, ¿verdad? Entonces usted es un ciudadano. Cuando usted es partícipe, entonces, así es. Usted es fiel. Cuando venga el momento, aunque usted no quiera, va a ser arrebatado y llevado. Así que hay que tener claridad con eso. Así es, pastor. ¿Quiénes participamos en el arrebatamiento? Solamente los creyentes que hemos permanecido en una fidelidad constante y en cualquier tiempo, pastor. Dice el apóstol Pablo en el verso 15 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que es los que hayamos quedado. Así es. Los que estemos vivos, los que hemos permanecido en el orden, ¿verdad? El que vive la palabra, el que vive los mandamientos, ¿verdad? El que ama al Señor con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón, ¿verdad? El que no adora a otras cosas, el que no es idólatra, el que honra a su padre y a su madre, el que no es codicioso, el que no mata, el que no roba. Estamos hablando de vivir los principios. Los principios, pastor. Así que ponga mucha atención a esto, hermano. No es ser parte de una iglesia, hay que serlo. Hay que serlo. Hay que congregarse, pero también hay que cumplir con las responsabilidades que Dios nos manda como ciudadanos del reino. ¿Quién es más entonces, pastor? Es interesante porque el apóstol Pablo, pastor, dice en el capítulo 4, en el verso 15 al 17, dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, lo que usted explicaba, los que permanecemos fieles, ¿verdad? Con una fidelidad a los principios, a nuestra fe, pero dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, los que creyentes de todo tiempo. De todo tiempo. Ok. Entonces, podemos decir entonces que todos los que partieron desde Pentecostés. Así es, pastor. Desde el día de Pentecostés hasta el día que la iglesia sea arrebatada, llevada al cielo, todos los creyentes que hayan partido y los que estén vivos en ese momento, serán tanto los unos como los otros, vamos a ser parte de este gran evento. Wow, pastor, esto es formidable, ¿verdad? Esto es maravilloso porque los que han creído, pastor, los que han partido creyendo, como dice el apóstol, los que duermen, a ellos se refiere, a los que confesaron al Señor, pero murieron, ¿verdad? Pero con una fe firme, constante, en fidelidad. Entonces, los vivos, tenemos que entender esto, que los vivos, pastor, no tenemos ninguna ventaja de los que duermen. Lo único que sí podemos ver, ¿verdad?, por el testimonio de la Escritura es que la última generación de cristianos no va a haber muerte, pastor. Eso es interesante. Esto es maravilloso. Entonces ahí podríamos conectar con el no, pastor. Porque no es una posible señal del arrebatamiento. Eso es interesante, maravilloso. De la última generación. De la última generación. Así es, pastor. Y me encanta, hermanos, porque en el tiempo que el apóstol Pablo está escribiendo, había tal anhelo. Así es. Ese anhelo que tiene que haber en los corazones de todos los creyentes, ¿verdad? De todos. Estamos hablando en el año que 45, 50 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo andaba enseñando y el Espíritu Santo lo andaba inspirando a escribir estas cartas. El apóstol Pablo dice, nosotros, los que hayamos quedado, es decir, está la esperanza que debe tener el creyente en el arrebatamiento, ¿verdad? En la venida del Señor,
que el apóstol se cuenta a él, ¿verdad? Porque él, una de las señales del arrebatamiento es que el evangelio pues se ha predicado en todo el mundo. Y el apóstol Pablo estaba culminando allá por el año 70, 80, estaba culminando, ya lo único que le faltaba era Europa y ya estaba haciendo planes para ir a Italia cuando, ¿verdad? Y ya estaba ya en Roma, llegó a Roma, dijo. Esto es lo único que me falta, dijo el apóstol Pablo, que predicarle a Roma, a Italia, y una vez que predique aquí, alistémonos porque ya se predicó. Bueno, él no sabía que había otros continentes, ¿verdad? Se habían descubierto. Y Jesús dijo que tenía gente en otros lados que necesitaban oír la palabra. Así que el apóstol Pablo cree que ya él ha cumplido y que el arrebatamiento está a la vuelta, ¿verdad? A la vuelta. Y es hermoso que la iglesia pueda tener ese anhelo, ¿verdad? Es bíblico, como dice el Espíritu Santo al final de la Escritura en Apocalipsis, ¿verdad? Que el Espíritu y la novia, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Ese anhelo de que Cristo venga por su iglesia, ¿verdad? Tenemos que vivir en esa esperanza que Cristo en cualquier momento puede venir. Así que cuando decimos que la última generación de creyentes no va a haber muerte, podríamos, ¿verdad?, conectarlo con Enoc, porque Enoc en el libro de Hebreos dice que fue traspuesto para no haber muerte. Para no haber muerte. Entonces Enoc fue llevado y la iglesia, los creyentes de la última generación, no van a experimentar muerte. Así que yo creo como el apóstol Pablo. Yo creo que nosotros somos la última generación. ¿Verdad? Y que nosotros vamos a ser partícipes del arrebatamiento en vivo y a todo color, mi hermano. Así que tenemos que estar preparados. Ahora, pastor, ¿cómo va a ser el arrebatamiento? La Escritura nos da testimonio, pastor, que será en un abrir y cerrar de ojos. Y hay un ejemplo que es muy, muy bonito, muy tremendo, porque en el libro de los Hechos, el capítulo 8, el verso 39, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Mire qué interesante. Increíble, ¿verdad? Entonces, en la misma palabra. Así es. Nuevamente, ¿verdad? El Espíritu Santo arrebató a Felipe. Yo no sé si se acuerda de lo que está sucediendo, ¿verdad? Felipe es enviado al desierto para que le ayude a este etíope, era un servidor de la reina de allá de Etiopía, era un hombre de color, ¿verdad? Y este hombre iba a ser el encargado de llevar el evangelio allá, al sur de África, Etiopía. Entonces Dios manda a Felipe para que le aclare y le enseñe. Dice que el etíope va leyendo, ¿verdad?, el libro de Isaías. Así es. Y Felipe se acerca y le hace la pregunta del millón: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, pues a la verdad no sé a quién se refiere. Y dice la Escritura que Felipe se montó en el carro y empezó a enseñarle. Así es. Y dice que de pronto llegaron a un lugar donde había agua y entonces le dijo el etíope, bueno, ¿por qué no me bautizas? Ya creí, ahora bautízame. Mire qué simple. Así es. Y dice que Felipe descendió con el etíope y lo bautizó, y cuando lo bautizó, dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Y el etíope dijo, ¡wow! ¿verdad? Y se montó en su carro y siguió para Etiopía, gozoso. Y Felipe apareció en otro lugar a más de 50 kilómetros de distancia, predicando el evangelio. Maravilloso. ¡Qué tremenda señal, pastor! Entonces, quiere decir que el arrebatamiento, el rapto de la iglesia va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y cerrar de ojos. Entonces, hay que estar apercibidos. Dios mío, hermanos, tenemos que estar preparados. Mire, no importa lo que usted vea, no importa lo que la gente le diga, cíñase a la palabra del Señor, haga lo que la palabra del Señor dice, porque el arrebatamiento es una señal inminente. Todo el panorama profético está puesto delante de nosotros. Yes. Todo se ha colocado de tal forma que la iglesia va
a una velocidad vertiginosa al cumplimiento de este misterio, así es. de esta profecía. Estamos, hermanos, estamos a la puerta del arrebatamiento de la iglesia. Y el apóstol Pedro dice algo interesante, pastor, porque hay muchos, dice el apóstol Pablo, hay muchos que se burlan de nosotros. Así es. ¿Verdad? Y dicen, eso es lo mismo que vienen diciendo desde hace años. Siempre los cristianos dicen lo mismo. Pero nosotros debemos mantener esa esperanza porque es una esperanza viva. Una esperanza viva. Esa es nuestra esperanza, que un día Cristo nos va a venir a buscar. Aquellos ángeles cuando Jesús fue llevado a los cielos, estaban los discípulos. ¿Usted se acuerda, pastor? Así es. ¿Qué fue lo que sucedió en ese Los discípulos están viendo hacia arriba y a Jesús que está partiendo. Sí, que está partiendo porque él mismo dio testimonio. Me es necesario, Claro. porque voy a preparar morada. ¿Y por qué lo buscan? Si así como lo ven subir, así va a regresar. Va a volver. Va a volver. Esa esperanza es nuestra. Esa es nuestra, Y pastor. nadie nos puede quitar. Y el apóstol Pedro dice, tengan cuidado, porque hay un montón de burladores por ahí Así es. que andan diciendo que es mentira, que Cristo no regresa, y vienen diciéndolo hace siglos y hace tiempo y nunca viene. Y dice el apóstol Pedro, no es que el Señor no quiera venir. ¿Usted se acuerda de eso, Sí, pastor? sino que retarda su venida para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que todos confiesen que Jesús es el Señor y puedan recibir, pastor, esta promesa, esta esperanza viva de que Él, así como vino a morir, así también regresará y se cumplirá el arrebatamiento de la iglesia. Así que, hermanos, estemos listos y estemos preparados, porque este misterio está a punto de realizarse. Así es. Nosotros vivimos 2000 años después del apóstol Pablo, Sí, y tenemos la misma vigencia de la palabra La misma. y la misma urgencia. Cristo viene, mi hermano. Cristo viene por su pueblo. Así que no escucha a esos burladores. No escucha al burlador que le dice, no te preocupes, él va a tardar, tenés tiempo. No, es momento de ponernos en orden con el Señor. Así es. Es momento de pedirle perdón al Señor si hemos fallado, porque podemos fallar, pero confesemos nuestras faltas delante del Señor. Pidámosle perdón y estemos listos, porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? No lo sabemos. No lo sabemos. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Solo el Padre, ni los ángeles, ni los querubines, ni los serafines. Jesús dijo que solamente estaba en la potestad del Padre. El día y la hora nadie lo sabe. Solo se dijo que Jesús iba a venir Como ladrón en la noche. como ladrón en la noche. Y Jesús dijo, si la gente supiera cuando el ladrón va a llegar a meterte a tu casa, estarías con tremenda escopeta afuera, Esperándole. esperándole. Pero Jesús va a venir como ladrón En la noche. Una figura para que entendamos que tenemos que estar vigilantes. Así es. Todo el tiempo. Una figura que nos enseña que tenemos que estar apercibidos, que tenemos que estar velando. No noveleando, sino velando, ¿verdad? Porque en cualquier momento puede venir el Señor. Puede venir. Hermanos, me regocijo en el Espíritu. Pastor, me regocijo, aleluya, Así es, pastor. de saber que estamos a las postrimerías de este gran evento que es la esperanza viva nuestra, la esperanza que tiene la iglesia, ¿verdad? Estamos a punto, mi hermano, de ver y de ser testigos de este evento que va a conmocionar al mundo. Y yo le digo, hermano, mientras tenemos tiempo, estemos vigilantes. Así es. Estemos vigilantes, porque el día y la hora, como dijimos, nadie lo sabe, solamente Dios. Pero creemos que la trompeta está a punto de sonar. Así es. Porque es necesario que suene la trompeta. Es necesario, ¿verdad? pastor. ¿Sabe por qué? Porque la trompeta era el instrumento que se usaba antes para alertar al pueblo, ¿verdad? Así es. En la antigua Jerusalén,
Y en los reinos antiguos hacían las murallas, construían las murallas, ¿verdad? Y sobre las murallas construían torres. Y en las torres ponían vigías. Y lo que cada vigía tenía era una trompeta. Una trompeta. Así que el vigía el trabajo del vigía, estar pendiente, ¿verdad? Que el enemigo no viniera. Así es. Y si el enemigo venía, la misión de ellos era tocar trompeta para que el pueblo estuviera apercibido. Va a sonar la trompeta, mi hermano. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que los hombres y las mujeres de Dios lo vamos a percibir. Así es, pastor. Yo así lo entiendo. Así es. Que va a haber un momento donde el hombre de Dios y la mujer va a percibir y sabe que eso viene. Eso viene. Así que, pero para percibir esto, ¿verdad? Y escuchar esa trompeta, hay que estar, hermanos, con nuestras convicciones en orden con el Señor y en orden con la iglesia. Hermanos, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que andemos ganándonos a la gente, predicando y estamos desordenados? No somos fieles en la iglesia, dividimos la iglesia, le hacemos daño al cuerpo de Cristo. ¿Usted cree que aunque se diga que anda predicando, aunque diga que ama al Señor, pero las obras dicen lo contrario, es imposible que Dios se pueda negar a sí mismo? Todo aquel y toda aquella que está en desorden dentro de la iglesia no va a escuchar la trompeta, pastor. ¿Qué es lo que dice el Señor en Corintios, pastor? En la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, en el verso 51 al 54, dice: He aquí, os digo un misterio. El apóstol Pablo revelándonos el misterio. Ajá. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Amén. Esto es sencillo, ¿verdad? Carne y sangre no heredan el reino de Dios. Y solamente los que somos engendrados por el Espíritu somos los herederos del reino y vamos a estar en su presencia. Por eso es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible. Por eso dice que en un abrir y cerrar de ojos los muertos en Cristo van a ser levantados, ¿verdad? Así es. Transformados, o sea, que lo corruptible se tiene que vestir de incorruptibilidad. Y nosotros, los que estemos vivos en cuerpo, tenemos que ser transformados para que esto también, este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Entonces, cuando lo corruptible se haya vestido de incorruptible y lo mortal de inmortal, entonces el enemigo nuestro, que es la muerte, será vencida totalmente, porque una vez que suceda esto, a los que hemos sido llevados y arrebatados, ya la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. Así que le exhorto, mi hermano y mi hermana, para que nos mantengamos con esa esperanza viva, creyendo, declarando que en cualquier momento se va a dar la orden en el cielo y los muertos en Cristo y nosotros vamos a ser llevados a la presencia del Señor que nos espera en las nubes. Y el Espíritu Santo nos va a llevar, así como pasó a Felipe de un lugar a otro, los va a sacar de la tierra y nos va a entregar en las nubes, en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, hermanos, ordene su vida, confiese sus pecados. Dios es fiel y justo para perdonar.
¿De qué sirve? Le repito, ¿de qué sirve que usted ande predicando, pero tiene una vida desordenada? No es fiel, no es un ciudadano del reino. Va cuando quiere a la iglesia, le hace daño al cuerpo, hiere al cuerpo, lastima al cuerpo. Es imposible que usted sea partícipe de esto. Por favor, póngase a cuentas con el Señor, confiese sus faltas y sea fiel en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Le instamos para que se ordene, ¿verdad? Confiese sus pecados y reciba a Cristo como Señor y Salvador, porque solamente los creyentes vamos a participar en esto. Y hay que empezar recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y cómo se recibe a Jesús? Confesándolo, dice la Biblia, porque todos pecamos, todos fallamos, pero si confesamos a Cristo, somos salvos. ¿Cómo se confiesa a Cristo? Haciendo una oración bien simple. Mire, usted puede repetir esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdón de pecados. Hoy yo te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador y declaro que esa sangre derramada en la cruz me limpia de todo pecado. Si usted ha hecho esa oración, usted ahora es parte de la iglesia. Le exhorto para que vaya y se bautice. Busque una iglesia, un pastor ordenado, para que lo bautice y sea parte del cuerpo y pueda participar de este gran evento que todos esperamos en la iglesia, como lo es el arrebatamiento de la iglesia. Oramos, pastor. Amén. Oramos. Incline su rostro. Padre, te damos gracias. Gracias, Jesús. Porque la Escritura, Señor, nos da testimonio que un poquito más el que ha de venir vendrá por su iglesia. Aleluya. Pero mientras tanto, ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a ser responsables, Señor, con el cuidado de nuestra salvación. Padre, que aquellos que te han confesado como Señor y Salvador, podamos, Señor, poner nuestras vidas en orden todos los días, no solamente un día, sino una fidelidad constante, día con día, fieles en nuestras convicciones, fieles en la decisión de entregarte nuestra vida a ti y confesarte como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por esa sangre derramada, gracias por el perdón de pecados, porque tenemos también una esperanza viva, Señor, de que un día, Señor, si permanecemos fieles hasta el final, te veremos cara a cara y estaremos juntamente contigo en las moradas, en el cielo, con el Padre, dándote gloria y honra. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en la próxima reunión. Un abrazo. Bendiciones.